Muy buenas tardes, compañeras, compañeros que se unen a esta transmisión en vivo desde las cuentas del Programa de Formación de Buen Gobierno, así como del Instituto Nacional de Formación Política y la 4TV. Bienvenidos a esta sesión especial en la que nosotros abordamos, los derechos humanos para la construcción de la paz en nuestra América. Y como parte de este programa, nosotros el día de hoy tenemos aquí que nos acompaña nuestra ponente. En esta conferencia interactiva nos acompaña Alejandra Letona Rodríguez, que es investigadora de la Dirección General de Investigación en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Entonces, el tema que tendremos el día de hoy es el sistema de justicia en Guatemala, entre la modernización institucional y la disputa por el Estado. Yo quisiera tener oportunidad de comentarles un poco la semblanza de nuestra ponente. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de 2019, donde también obtuvo una maestría en Ciencias Antropológicas, esto en 2011, y la especialización en Antropología Política en 2010. Es profesora titular del área de Antropología de la Escuela de Historia e investigadora de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, Guatemala. También coordina el programa de proyección social y profesional de antropología y el laboratorio de antropología del Estado en proceso de formación en la Escuela de Historia de la USAC. Sus líneas principales de trabajo son antropología del Estado, las instituciones y la administración pública, formas de organización de la sociedad civil y de la cooperación internacional. No queriendo yo quitar ya mucho tiempo para esta sesión, yo le invito a nuestro ponente adelante con esta conferencia, porque estamos ya también muy ansiosas y también con el deseo de escucharla. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Diana, por la introducción y la presentación. Quisiera empezar comentando que es un gusto para mí compartir y conversar con ustedes en esta mañana, tarde, mediodía, ya casi. Este, mm, Agradecer a la doctora Patricia Legarreta por la invitación a participar con ustedes, a todo el equipo que organiza este diplomado, que me parece un esfuerzo muy importante en términos de la formación política que debe ser continua en cualquier proyecto político, sobre todo en nuestros países, ¿no? Entonces, y además una conversación para acercar a nuestros países, ¿no? Que creo que me parece muy importante, aunque tenemos muchas diferencias como países, también tenemos algunas cuestiones en común. Como les comentaba Diana hace un momento antes del receso, estuve escuchando un poco la presentación del doctor Juan López y me parece que vamos a coincidir mucho en los temas y en algunas cosas diferimos por los países, ¿no? Pero creo que me parece muy oportuno poder conversar con ustedes hoy después de que hayan escuchado la presentación del doctor López. Lo que yo les voy a presentar, ahorita lo voy a compartir en pantalla, no sé si ya lo ven. Sí. Ya. Solo quiero, vamos a ver. Sí se ve. Ahí está. Bueno, el título ya se los había comentado Diana, el sistema de justicia en Guatemala, entre la modernización institucional y la disputa por el Estado. Yo quisiera empezar compartiendo con ustedes de cuál es la fuente de información para la conversación que vamos a tener con ustedes el día de hoy, ¿no? Entonces, como ya mencionaba Diana, pues yo soy investigadora de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el año pasado, desde el año pasado hemos trabajado con un pequeño equipo de investigación, estos proyectos de investigación. El primero fue el año pasado, fue sobre extorsiones en Guatemala. Quisimos entender cómo funcionaba este fenómeno en el país, pero sobre todo la respuesta que le ha dado el Estado a ese problema de violencia muy complejo que se da en nuestro país y en toda Centroamérica. Este año estamos trabajando en este proyecto que lleva por título El enforzamiento penal de estructuras criminales, etnografía de la investigación criminal, juzgamiento y castigo de asociación ilícita por corrupción.
Y tenemos pensado el otro año, si nos aprueban el proyecto, trabajar ya a partir de este proceso que traemos desde 2021, entender cómo en Guatemala se ha estado consolidando y constituyendo algo que entendemos como un estado penal y que ha tenido giros muy importantes en ciertos puntos históricos que lo han conducido más bien a una ruta de un estado punitivo clasista que diferencia mucho en la forma de aplicación de la ley dependiendo de a quién se le aplica, ¿verdad? Estamos hablando de sujetos procesales. Bueno, entonces, en el marco de estos tres proyectos, nosotros lo que queríamos entender era esta violencia de la posguerra que vivimos en nuestro país. La guerra la vivimos más o menos entre 1960 al 96, cuando se firmó la paz, y del 96 hacia acá es que nosotros hemos querido entender cómo se da este despliegue de violencia que ya no está en este contexto de la guerra, ¿no? Y entonces también ahí hemos incluido preguntas que tienen que ver con quiénes son los nuevos sujetos de la violencia, cómo han cambiado, y no solo de la violencia, sino cómo se ha transformado la forma del crimen, y también entender los nuevos relacionamientos que han surgido entre los sujetos de la violencia y del crimen, fundamentalmente el crimen organizado, ¿no? También una de las preguntas o uno de los temas que queremos o hemos estado indagando en estas investigaciones son los entrelazamientos que hay entre lo legal y lo ilegal. Digamos, nosotros hemos descubierto que en el abordaje o en las respuestas del Estado o en la forma en la que opera también el crimen, se dan esos como entrelazamientos en los que a veces se favorecen los actores del crimen del marco normativo que existe en nuestro país o de las mismas instituciones que deben velar por el bienestar social, la prevención de la violencia. Entonces hay por estos relacionamientos entre sujetos públicos y privados, es que se dan esos como cruces entre lo legal y lo ilegal también, ¿verdad? Lo cual nos presenta un panorama bastante complejo, no solo para entender cómo se dan los procesos y sino que también cómo los podemos resolver, ¿no? Cuáles son las rutas, fórmulas no, sino las rutas para resolver estos problemas que tanto aquejan a nuestras sociedades. Y como les decía, nosotros por el tema de la antropología del Estado que hemos estado trabajando, nos hemos enfocado no tanto en las víctimas, que no es que no sea importante, sino que más bien en cómo el Estado da esas respuestas a la dinámica de la violencia y del crimen, para entender si se están configurando estrategias que realmente vayan a atacar el problema y no solo lo van a complejizar más, ¿no? Entonces, en el tema de las respuestas del aparato estatal, hemos analizado cómo dentro de los marcos normativos se van habilitando formas o procesos de sujeción criminal en las que se van construyendo ideas de quién es el enemigo del Estado en la época de posguerra, ¿no? Porque en la época de la guerra estaba como muy claro quién era el enemigo del Estado y luego como que se difumina un poco, pero estos mismos dispositivos, esta creación, este segundo punto, la creación de dispositivos legales, le permite al Estado redefinir quiénes son sus enemigos y al mismo tiempo lo autoriza para profundizar el control social y garantizar algo que en el nuevo discurso frente a la violencia se ha entendido como seguridad ciudadana. Un poco más adelante voy a hablar sobre este tema de la seguridad ciudadana. También hemos analizado la transformación de la institucionalidad para contrarrestar la violencia, y nos hemos enfocado en las instituciones que hacen la justicia en nuestro país, ¿no? Y obviamente en esa relación dialéctica que hay entre el crimen y el aparato estatal,
como forma, cómo se materializa la violencia y cómo el aparato estatal la contrarresta y cómo en esa dialéctica se van como de alguna manera co-constituyendo en el sentido de que cuando se crean nuevos dispositivos legales o marcos jurídicos, el crimen lo que hace es ver cómo le da la vuelta y replantearse las formas de hacer para continuar en las mismas lógicas de la violencia y del crimen que se han sedimentado en estos últimos, bueno, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Entonces, bueno, yo le puse el sistema de justicia guatemalteco y sí voy a hablar más o menos del sistema de justicia en general, pero me voy a enfocar en el Ministerio Público porque es el lugar o es el espacio en el que más o menos desde el año 1992 se ha implementado un proceso de transformación institucional que es el que ha generado unas muy interesantes modificaciones en el ámbito de justicia. Esto se ha hecho desde el paradigma de la modernización institucional, que es un paradigma viejísimo que se ha ido replanteando a lo largo del siglo, se fue replanteando a lo largo del siglo XX y ahora pues sigue siendo predominante en la administración pública y en la organización de las instituciones, pero con las reformas neoliberales del Estado, este nuevo paradigma, o bueno, este paradigma, perdón, se le agrega esto que se entiende como el modelo de gestión por resultados para la administración pública, que introduce una lógica productivista en la dinámica de las instituciones públicas que genera ciertos problemas en las prácticas de estas instituciones. Entonces, más o menos, ese va a ser uno de los ejes de análisis para entender la justicia centrada en cómo se dinamizó este paradigma en el Ministerio Público, que es este edificio que está acá. Y el otro eje de la discusión tiene que ver con la disputa por el Estado que se ha desarrollado en Guatemala a partir de esta transformación institucional en esta arena de la procuración de la justicia, ¿no? Y entonces, en ese eje, la idea es entender al Estado como resultado de interacciones y relaciones de poder complejas. Entonces, no estamos aplicando un marco meramente institucional para entender la dinámica de la justicia, sino que estamos tratando de entender esas relaciones políticas y de poder que se inmiscuyen en estas instituciones para consolidar otro tipo de proyectos. Y aquí me parece importante puntualizar una diferencia que quiero hacer en términos de esta cuestión política de disputa por el Estado, que es muy diferente a como lo pueden estar viviendo en México, porque en México ahorita hay un proyecto político en el gobierno que tiene unos principios, que tiene unas estrategias, que tiene un plan de trabajo general. En cambio de lo que yo les voy a platicar, es más bien, y es otra manera de entender, pues, cómo en el Estado, aunque no se esté totalmente instalado un proyecto político en general en las instituciones, sí en esa dinámica de relaciones complejas de poder, hay siempre espacios institucionales y políticos desde los que se puede construir proyectos políticos que disputan el proyecto político que está instalado en el gobierno. Entonces, eso me parece muy interesante de diferenciar para que ustedes vean cómo este proceso de transformación institucional del sector justicia en Guatemala permitió la consolidación de un proyecto político que es lo que está en disputa más o menos desde 2015 para acá. Yo les voy a ir haciendo la línea del tiempo para que no se pierdan porque entiendo que quizá no hay una familiarización con los procesos de políticos y de justicia guatemalteca. Entonces, para eso hice una pequeña línea del tiempo que les voy a compartir ahorita. Esto también incluye una conexión muy importante que hay que tener en cuenta cuando se hace este análisis, es la relación o la vinculación
que hay entre el quehacer del Estado, el de la ciencia y la tecnología o la técnica, y su relación con la política y lo político, ¿verdad? Yo creo que esa relación entre esas tres dimensiones no puede dejarse de ver cuando queremos entender cómo funcionan o cómo operan las instituciones del Estado y cómo se dan las disputas de proyectos políticos en el marco de esas instituciones. Entonces, estas dos imágenes que yo les puse aquí es para representar cuáles son estas instituciones de las que hemos analizado en estas investigaciones. Esto que está aquí se llama Centro Cívico en la ciudad de Guatemala. Es un espacio donde están constituidas varias instituciones de gobierno y poderes del Estado. Este es el edificio de finanzas públicas. Esta es la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, que se le conoce aquí como la Torre de Tribunales, porque ahí están todos los juzgados y tribunales. Aparte, este es el Banco de Guatemala y bueno, este sí está un poquito más lejos de este espacio que se consolidó ahí simbólicamente muy importante, el Ministerio Público, como les decía, que está cerca, relativamente cerca de ahí, pero yo les puse estas imágenes para que entendamos o partamos del punto de que lo que vamos a, o lo que yo quiero presentarles el día de hoy es cómo a partir de 2006 se constituye una especie de arena de lo judicial penal, o sea, un espacio de disputa política a partir de una serie de procesos que ahorita les voy a compartir, pero es eso, es ver estas instituciones no como estos edificios o un marco normativo inamovible, sino más bien como una arena que se está moviendo y que está en lucha política constante, ¿no? Bueno, entonces ahora empiezo con la línea del tiempo de esta transformación del Ministerio Público, a partir de la cual vamos a poder ver la dinámica del sistema de justicia. Y para esta línea de tiempo, tengan mucho en cuenta esta idea o este paradigma de modernización institucional del que les hablaba. Bueno, entonces, como les decía, el año como clave o punto de inflexión de donde arrancan una serie de procesos que, como decía el colega que me antecedió en la palabra aquí, en estas situaciones los procesos no surgen de manera espontánea, no se va, es algo que se va constituyendo a lo largo del tiempo en distintas fases, hay momentos clave, puntos de inflexión muy importantes y por eso en el proceso de investigación nosotros encontramos que el año 92, entre el 92 y el 94 se da un momento muy importante para el cambio, para este proceso de transformación en el sistema de justicia, porque es un periodo en el que se pasa de un modelo inquisitivo, como se le conocía, a ese modelo en el que todo era escrito nada más, muy oculto, y pasamos a un modelo acusatorio, algo que el doctor López mencionó que en México apenas sucedió hace 7 años, si no le escuché mal. Pasamos a ese modelo acusatorio y ese modelo de juicios orales, ¿no? Entonces ese es un punto clave que transforma de muchas maneras cómo se hace la justicia en Guatemala. Y esto se pudo consolidar gracias a una propuesta de reforma al Código Procesal Penal. En el 92 se hizo esa propuesta. Gracias a las reformas constitucionales de 1993 en las que, y con la aprobación de esa propuesta de reforma al Código Procesal Penal, se le da vida al Ministerio Público, una vida independiente porque desde los 40 más o menos había existido dentro de la Procuraduría General de la Nación como una pequeña oficina, ¿no? Encargada de la investigación criminal, pero que en realidad no tenían ese oficio de la investigación criminal como lo conocemos ahora. Era una pequeña oficina que en realidad
no tenía mayor responsabilidad dentro del quehacer de la justicia del país. Pero a partir de este momento, pues sí, ya se crea como una institución autónoma y se le encarga esa tarea de hacer la investigación criminal y la persecución penal en Guatemala. Entonces, del 94 al 2000, lo que podemos ver es un proceso de instauración de un nuevo modelo de persecución penal que ya no es inquisitivo, sino que es este modelo acusatorio, oral, y es un proceso también de un lento crecimiento institucional. Esta parte sí todavía es como muy incipiente, este tema de la modernización institucional. De hecho, uno de los entrevistados en el proceso de investigación nos comentó que él era fiscal cuando trabajaba, cuando el Ministerio Público aún no estaba autonomizado de la PGN, y como pasó bastante tiempo para que se consolidaran las reformas, me dijo que el conjunto de colegas que trabajaban en esa oficina estaban un poco preocupados y deseosos de que en realidad no se aprobara la reforma, porque entonces ellos iban a ser los responsables, o sea, se les iba a adjudicar una responsabilidad muy grande para la que no estaban profesionalizados, ¿no? Entonces, sí hubo una preocupación, hubo procesos de capacitación, pero de todas maneras, durante todo este periodo fue muy complicado para los jueces, que eran los encargados de todo el proceso, soltar ciertas responsabilidades en figuras nuevos funcionarios públicos que ellos veían como incapaces. La policía, para la policía también, la policía que tenía a su cargo buena parte de la investigación criminal, no estaban anuentes, ellos estaban acostumbrados a obedecer a los jueces, y pasar de poner, digamos, la figura de los jueces siempre es como muy imponente, pasar de obedecer la legítima autoridad de un juez a la de un fiscal que no tenía esa, o no se veía que tuviera esa calidad como la de un juez. Entonces fue un proceso complejo, con muchas contradicciones, que se tuvo que llevar en esta primera década, podríamos decir, para transformar esa forma en la que se hacía justicia en Guatemala. 1995 también es un año muy importante porque, como ustedes saben, en esta primera mitad de los 90 se estaban haciendo las negociaciones por la paz y la firma diferida de los distintos acuerdos de paz, y pues varios actores que venían trabajando desde los 80 en temas de derechos humanos. Solo un momento, disculpen. Perdón por la interrupción. Estos actores, a partir de la firma del acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, empiezan a aglutinarse, a asociarse para poder continuar su lucha por los derechos humanos, por el derecho a la justicia, de todos los desmanes que había habido durante la guerra. Y entonces lo que nosotros observamos al analizar estas alianzas de estos actores es que la toma de este acuerdo se convirtió como una especie de agenda política para estos actores, que empieza a habilitar esa disputa política. En este momento lo que querían era reducir esa función y ese poder de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como del ejército, y sobre todo fortalecer los poderes civiles, ¿no? Con la idea de que eso iba a fortalecer la democracia de nuestro país. En el proceso lo que sucedió es que se fue construyendo un proyecto político que ahorita van a ver ustedes cómo logra incorporarse en este proceso de cambio del Ministerio Público, y es lo que lleva
a ya en los 2000 a procesos políticos mucho más complicados, que es lo que empezamos a ver en 2015, como les decía. Entonces, este acuerdo lo que ponía, los puntos que ponía sobre la mesa eran las reformas a la carrera judicial, reformas al Código Penal que, dicho sea de paso, se creó se aprobó, perdón, la última versión en 1973 y solo ha tenido reformas parciales, ¿verdad? Nunca se ha hecho una revisión integral del Código Penal. Entonces, muchos de los tipos penales que contiene este código están totalmente desactualizados de la dinámica de la violencia y del crimen como se da ahora, ¿no? Entonces, por eso es que, pues, hay lo que se ha dado para contrarrestar este problema es que se han creado leyes específicas que traen nuevos tipos penales, pero eso hace un poquito más compleja la aplicación de la ley y de la justicia cuando no se tiene un solo cuerpo que no se contradiga además, ¿verdad? Porque estas nuevas leyes a veces chocan con lo que está dispuesto en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. También se pensó la creación de la Defensa Público Penal, que se creó hasta el 97, pero empezó a funcionar hasta después. Se proponía fortalecer esa separación de las funciones del Ministerio Público y del organismo judicial por esta cuestión que les decía, que en la práctica a los jueces les costaba mucho trabajar con los nuevos funcionarios públicos del Ministerio Público. Entonces, la idea era fortalecer ambas instituciones bajo este paradigma para que cada una pudiera cumplir su rol dentro de la aplicación de la ley y la justicia. Y también el acuerdo hablaba sobre fortalecer la relación con los actores no estatales. ¿Para qué? Para impulsar esos procesos de reforma, porque en los actores estatales pues no había mucha resonancia, eran más todos estos actores que venían de las luchas políticas desde los 70s, 80s, y en esta primera mitad de los 90 los que estaban más interesados en impulsar las reformas. Los gobiernos, pues desde luego que no, ¿verdad? Y en esta misma época, en 1996, ustedes saben que eh, inició gobierno el presidente Álvaro Arzú, que fue uno de los gobiernos que impulsó de manera mucho más agresiva las reformas neoliberales del Estado. Entonces, paralelamente se estaban dando estos esfuerzos por la construcción de una sociedad pacífica y democrática, al mismo tiempo que se estaba aplicando otro tipo de políticas económicas y sociales que pues chocan con estos esfuerzos de la sociedad civil, ¿no? Eh, en 1996, y aquí es que voy a tomar esta idea de lo de seguridad ciudadana, es que hay un importante giro también. Nosotros ya no estábamos en guerra, entonces los actores de esta arena, de lo judicial penal y en general los actores políticos estaban tratando de pasar de aquello que se entendía como la doctrina de seguridad nacional, muy vinculada a las ideas o a la forma de hacer seguridad y justicia durante la época de la guerra, a un discurso y a unas ideas que están amarradas a partir de la idea de la seguridad ciudadana, que es poner al centro ya no al Estado y a sus enemigos, sino al ciudadano y la importancia de la protección y su seguridad, ¿no? Eh, y este proceso también no es instantáneo, sino que lleva su tiempo, ¿verdad? De hecho, hay actores todavía tienen en la cabeza esta idea de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Eh, y bueno, a partir de estas transformaciones lo que podemos ver es un hacer el Estado desde, y por eso es que es tan disruptivo y genera esta posibilidad de crear un proyecto político con otras ideas, eh, es porque trastoca la reconfiguración de la relación entre la población civil y las fuerzas de seguridad e inteligencia, este acuerdo del que se aferraron estos actores que les menciono para su dinámica de trabajo,
una nueva institucionalidad de justicia, porque todo esto de los juicios, el modelo acusatorio y los juicios orales fue una cosa también bastante complicada de consolidar, sobre todo en el quehacer de la investigación criminal. Todavía hay rezagos, hay procesos de formación todavía. Y en la forma de la persecución penal, para que se hiciera dentro del marco del Estado de Derecho y no fuera una justicia arbitraria que persigue a sujetos que se consideran enemigos, ¿no? Y esto que les decía, poner al ciudadano al centro y no como enemigo en la nueva agenda de la seguridad democrática. Entonces, estos son como algunos giros que se hicieron en la década de los 90, más o menos hasta el 2000. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esa línea del tiempo, porque pues ustedes saben que nuestros países, aunque tienen sus fronteras nacionales, está el tema de la soberanía, etcétera, sí hay ciertos entrelazamientos con agendas políticas transnacionales. Entonces, quiero hablarles más o menos de cómo influyó esta agenda de la securitización que se configuró más o menos después de los ataques del 11 de septiembre a los Estados Unidos en 2001, y cómo se aplica en lo local estas ideas y estas agendas de la securitización, que en otras palabras lo que nosotros hemos observado a lo largo del análisis de estos años es que esta agenda de la securitización lo que ha hecho es expander una especie de estado punitivo en toda Latinoamérica a partir de distintos dispositivos legales que redefinen de alguna manera, hasta cierto punto, depende de cómo nuestros países se vayan articulando con estas ideas y estas agendas, se redefine qué es lo punible en nuestras sociedades, ¿no? Define, y lo punible es todo acto a partir de esta agenda de la securitización, se puso mucho énfasis en los actos de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en el tema de cómo se da el despliegue de la violencia en nuestros países, creo yo, tanto en Guatemala, en Centroamérica, como en México también. Esta guerra contra el narco de 2006 no es una idea solamente de Calderón, ¿no? Sino que es todo un aparato que está pensando en cómo debe operar el Estado para enfrentar estos otros poderes, ¿no? Eh, Hay en este marco presiones internacionales para adecuar los dispositivos del derecho penal. En el caso de Guatemala hay una presencia importante de organismos internacionales haciendo esa presión. También, aunque se estaban haciendo cambios en los 90 por esta política paralela neoliberal que les comentaba, también se está dando un crecimiento del crimen organizado, de la violencia y del crimen común en Guatemala en la segunda mitad de los 90 y en la primera década de los 2000. Este crecimiento fue muy fuerte. Y también observamos que pese a que hay estas modificaciones en los dispositivos del derecho penal, persisten diferencias en el procesamiento según quién es el sujeto procesal. O sea, hay una punitividad de pobres y hay una punitividad para personas acaudaladas, ¿no? Entonces, esas desigualdades también es importante atenderlas al analizar cómo son nuestros sistemas de justicia. Entonces, este entrelazamiento con la agenda internacional de securitización empieza con la ratificación de la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada del 2000. Eh, Luego el Congreso, el Legislativo guatemalteco la ratifica en el 2003 y
tuvo que pasar, miren, hasta 2006, un buen tiempo desde que somos signatarios de la convención, se creó el dispositivo legal que autoriza la persecución penal de la delincuencia organizada. La Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto 21/2006. Y les comento así rápidamente que es muy importante, nosotros recopilamos los diarios de sesiones del Congreso, eh, pusimos mucho énfasis en el análisis de cómo se discutió esa ley, quién la presentó, para entender no la ley en sí misma, porque la ley y sus artículos nos pueden decir estas formas en cómo se redefine lo punible, pero en realidad esa dinámica política que tiene que ver con la aprobación de leyes y luego cómo se operan es muy interesante, y por eso nos enfocamos en analizar esos aspectos de quién la propone, quién se resistió, qué aspectos se discutieron de la ley, y tienen mucho que ver con lo que el temor que ya se tenía a lo que podía suceder dentro del Ministerio Público si se impulsaban o se fortalecían estas alianzas que venían desde el 95 de estos actores de los derechos humanos, como les había mencionado. Entonces, esta aprobación de esta ley entra dentro de eh, estas circunstancias que generan estas presiones internacionales. Y también 2009, para 2009 ya se había observado el resultado de la implementación de ese cuerpo normativo y se hace una nueva reforma para hacer ciertos ajustes. Y de 2015 a 2020, esta ley lo que permite o lo que ha permitido es la continuación de la construcción de imputaciones a grandes redes de personas que se consideran estructuras criminales, que también pues han habido interesantes y buenos resultados, pero también estos dispositivos de pronto en ciertos momentos políticos se prestan para algo que hemos entendido como populismo penal. Y cuando les hable quizá un poquito del ejemplo de las extorsiones, van a ver ustedes cómo es que se pueden o se manipulan estos dispositivos. Bueno, ese era el paréntesis transnacional. Y ahora continúo con la línea del tiempo. En 2007 vamos a encontrar otro año muy importante en este proceso de Muy interesante transformación. los chistes que dijo. Está bueno. Dice ya después, No. dice ya ni me dirigí ni una palabra. Perdón. Como les decía, entonces 2007, un año muy importante, porque es el año en el que finalmente se aprueba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo internacional, como ustedes saben. En un principio, la creación de esta institución tuvo varios intentos, más o menos como desde 2004, si no estoy mal, pero todavía estaba dentro del marco de las ideas de actores que lo que querían era resarcir la violencia que se había dado durante la guerra, combatiendo algo que se entendía como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS por sus siglas, y entonces con ese objetivo es que se crea la CICIG, para combatir estos aparatos clandestinos de seguridad que venían desde la época de la guerra. Pero conforme va pasando el tiempo y conforme la CICIG va trabajando muy de la mano con el Ministerio Público, el objetivo se va encaminando y además el trabajo en conjunto va permitiendo comprender la operatividad de la corrupción del Estado y muchos aspectos ilegales desde las instituciones y funcionarios públicos, que hace que ambas instituciones vayan haciendo un giro hacia la transformación de la persecución penal a temas específicos que ahorita les voy a mencionar. Entonces, 2007-2008 arranca un proceso de instauración de un nuevo modelo de persecución penal que trata de dejar atrás
lo que se había hecho hasta principios de los 2000, que era una persecución de casos individuales, uno por uno, sino que más bien en esta comprensión del Estado y de la violencia y del crimen organizado en Guatemala, lo que plantean el Ministerio Público y la CICIG es decir, bueno, no, lo que se necesita es modificar el modelo de persecución penal del Ministerio Público para que se pueda agilizar el acceso a la justicia. Entonces, ya no vamos a trabajar caso por caso, sino que la tarea del fiscal o de los fiscales es ver qué, qué redes de crimen puede encontrar, qué estructuras criminales puede encontrar, tanto dentro del Estado como del gobierno como fuera, digamos, o sea, el crimen organizado, las estructuras más amplias para que el combate sea ¿cómo decir?, agresivo, acertado, y entonces empiezan a construir otro modelo en el que van uniendo casos individuales, van uniendo personas que tienen comportamientos delictivos similares. La ley contra la delincuencia organizada habilitó la posibilidad de las escuchas telefónicas y de todas las comunicaciones, de todas las telecomunicaciones de una persona pueden ser intervenidas ahora a partir de una autorización judicial. Entonces, estas escuchas telefónicas se puede intervenir los correos de una persona, etcétera, pues han permitido ir construyendo esas redes amplias, grandísimas. Hay casos que hasta hay más de 100 procesados o imputados en un caso. Entonces, eso ha generado cambios muy complejos en la forma de hacer la persecución penal, la investigación criminal también. Y ya ahora, desde 2015, que empezamos a ver cómo se dan los procesos de juzgamiento, también ha sido todo un reto para el organismo judicial procesar estos casos que implican a muchísimas personas, ¿no? Porque los casos se vuelven gigantescos con una cantidad de expedientes y folios de cientos y cientos y cientos y cientos de páginas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bastante, todo un desafío la instalación de este nuevo modelo de persecución penal, que por supuesto tenía la asistencia económica y técnica de principalmente Estados Unidos, pero también de otros países como Canadá. eh, Colombia también ha contribuido mucho en la formación y capacitación de la reforma institucional y tecnológica del Ministerio Público, porque para 2011 podríamos decir que ya está más o menos consolidado este modelo, que lo que persigue son estructuras criminales, ya no, o bueno, sí, pero para el énfasis o la política criminal que definió el Ministerio Público a partir de estos cambios, más o menos desde 2006 para acá, ha sido la persecución de estructuras criminales, ¿verdad? Ese es el énfasis de la política criminal. Y entonces fue necesario, con los cambios, además de la ley contra la delincuencia organizada, la instalación de nuevas capacidades tecnológicas. Entonces se crean nuevas instancias como la unidad de métodos especiales, se llama, que es la que trabaja cuando se activa un método especial de investigación, se le llama. En esta ley, que es cuando un juez autoriza intervenir las telecomunicaciones de una persona. Entonces, esta unidad es una unidad que trabaja, donde trabajan también unidades especiales de la Policía Nacional Civil, que son parte del Ministerio de Gobernación. Entonces, en esta época, lo que podemos observar es que se dio un momento muy interesante de alianzas que no se habían dado antes entre distintas instituciones de gobierno, distintos actores, no solo los funcionarios públicos, sino actores que están en organizaciones de sociedad civil, y como les decía, toda esta asistencia económica y técnica le da un posicionamiento a la cooperación internacional muy importante dentro de estos procesos. Por eso es que después, cuando se dan los casos más complicados contra funcionarios públicos y
empresarios, el sector empresarial, pues esa parte de estos otros actores, pues han hablado de una intervención en la soberanía del país, ¿verdad? Porque ya no se reconoce o no se quiso reconocer el papel que se le había otorgado a la CICIG en una primera instancia, ¿no? Entonces, creo que cuando se fueron aprobando todas estas cosas, no había esa disputa política tan intensa como la hay ahora, porque no se pensó, estos actores de la corrupción, de la criminalidad, no pensaron que los fuera a alcanzar estos nuevos dispositivos legales y estas nuevas formas de hacer la justicia desde el Estado, ¿no? Entonces, en 2015, yo no sé si ustedes habrán escuchado o visto las noticias, esto sí tuvo mucha resonancia internacional porque ya para esta época la CICIG junto al Ministerio Público habían logrado judicializar más de 190 casos que involucraban a altos funcionarios públicos, altos miembros de la clase empresarial y pues a distintos personajes que se involucraban en estas redes de depredación de los presupuestos públicos, en redes que ocupan con plazas fantasma los puestos del Estado, etcétera, ¿no? Toda esta interrelación entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal que les mencionaba al principio, ¿no? En la forma en la que se construyeron estos casos hasta 2005, es muy interesante ver cómo se dan esas dinámicas de cómo va carcomiendo la corrupción y la criminalidad a las instituciones del Estado y es bastante lamentable ver eso. Pero en este punto sí ya es muy evidente que aquí dentro o a partir de este proceso se fue construyendo como se fue dando una comprensión de cómo operaba el Estado, la corrupción y la criminalidad, entonces se fue construyendo también dentro un proyecto político para combatirlo. Y dentro de ese proyecto político no implica únicamente el combate a través de las instituciones de justicia, sino a través de lo político, ¿no? A través de un proceso de elecciones, de la instalación de ese proyecto político en el gobierno para que esto pudiera extenderse al resto de instituciones, ¿no? Pero, pues, como ustedes saben, esto no pudo ser así. Este 2015 también podría pensarse como un año punto de inflexión, porque a partir de ahí es que se activa esto que en los medios de comunicación y algunos analistas le han llamado el pacto de corruptos, que es una forma muy popular de llamarle a estos actores que desde 2015 se organizaron para retrotraer todos estos cambios que ya se habían logrado y además expulsar a la CICIG de Guatemala con argumentos de soberanía, etcétera, pero en realidad lo que querían es imposibilitar esto que ya se había alcanzado en 2015, que es lo que les digo, es esa comprensión del Estado y esa comprensión de que lo que había que, si realmente se quería construir una sociedad democrática, lo que había que hacer era combatir a estos actores. Y pues uno de los casos paradigmáticos es este caso de la línea, que es donde está procesado el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, en donde se les vincula una red de defraudación aduanera, pero también hay otros casos. Hay un caso que se llama cooptación del Estado, que ese es un caso gigantesco que permite ver cómo la corrupción y el crimen y mismos actores que se han redefinido ellos mismos, que venían del periodo de la guerra,
están dentro del aparato estatal y siguen operando desde los puntos de vista y desde las estrategias políticas que se definen en sus proyectos, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a ver los retrocesos y para 2020, en 2018 el expresidente Jimmy Morales designa a la señora Consuelo Porras como fiscal general. Antes de ella había estado la doctora Claudia Paz y Paz y la licenciada Telma Aldana. Ellas fueron las que lograron esta consolidación de estos procesos que nos llevan a la situación de 2015. Sin embargo, en 2018, el presidente Morales lo que trata de hacer es poner a una persona que se va a encargar de desmantelar prácticamente todo lo que se había construido dentro del Ministerio Público, porque además no solo están estos casos de corrupción, sino que la Fiscalía de Derechos Humanos, por ejemplo, presentó varios casos que tienen que ver con la violencia de la guerra, el resarcimiento a las víctimas de la guerra, lo de la desaparición forzada que también se mencionaba antes en este foro. Entonces también se dieron otros casos muy importantes para resolver nudos de tensión de la sociedad guatemalteca que no se habían resuelto con la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Se necesitan otros procesos y sobre todo estos de justicia y resarcimiento para que realmente podamos salir de esa situación de conflicto y de polarización que dejó la guerra para la posguerra, ¿no? Entonces, esta nueva fiscal general ha estado haciendo, es la que está en este momento, de hecho, a mediados de este mes, tiene que elegir el presidente una nueva persona y la sociedad civil y en general los actores que están enfrentando este proyecto político del gobierno actual. Se están oponiendo o han hecho esfuerzos para que no se vuelva a elegir a esta misma persona que ha trabajado desde 2018 en el desmantelamiento de lo mucho y lo poco que se había logrado en términos del acceso a la justicia. Pero pues la misma corrupción que continúa nos indica que la persona que se va a designar puede ser la misma señora Consuelo Porras, quien ha estado haciendo todo esto que les menciono, o pues alguien ha llegado al gobierno oficial que siga la política de desmantelamiento que rompa con esta posibilidad política que se abrió en 2015. Eso es lo fundamental, creo yo, que se ha buscado. Y otro aspecto muy importante es que a partir de 2018, pero sobre todo en los últimos 3 años, se han dado procesos de persecución arbitraria, criminalización de quienes participaron en estos procesos, quienes trabajaron con CICIG, por ejemplo, activistas, líderes, jueces, fiscales, etcétera. Procesamientos indebidos a activistas, por ejemplo, y se han instalado ciertos giros punitivos en ciertas fiscalías que tienen que ver con la atención de la criminalidad común y de la violencia común de la posguerra, ¿no? Que tienen mucho que ver con pandillas, con homicidios, etcétera, ¿no? Entonces hay unos giros punitivos muy fuertes ahí que tienen que ver con, creo que el doctor López también mencionaba un poco esto, que quien desde la pobreza se convierte en criminal no es porque es una persona mal, digamos, esto no hay que observarlo desde puntos de vista morales, sino que hay que entender los contextos criminológicos en los que se encuentran las personas, ¿no? Y el aparato estatal que se encarga de atender
estos asuntos debería de tomar en cuenta estas condiciones sociológicas de las personas para atender los procesos de persecución, la misma investigación y los procesos de persecución penal, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí más o menos una línea muy breve del tiempo, por el mismo tiempo que tenemos. Eh, y quiero enfatizar ahora el otro punto, el tema de la disputa por el Estado, que ya más o menos les he estado platicando, cómo desde una institución eh, se logra constituir un proyecto político que le disputó prácticamente una fracción del poder penal del Estado, de lo judicial, al gobierno, ¿no? Porque es un conjunto de actores, como les decía, que vienen de las luchas políticas de los 80, de los 90, de las luchas por los derechos humanos, de aliados con la cooperación internacional, etcétera, se hacen en estos de 2007 para 2019, podríamos decir, de esa fracción del poder penal. Entonces, podríamos decir que en esa arena que yo les había mencionado, esa arena de lo judicial penal, se logró hacer una disputa política y se logró consolidar un estado penal que no es lo mismo que un estado punitivo, ¿no? Porque todo estado tiene que tener un aparato penal, ¿no? Pero este tiene que tener sus márgenes para que no se convierta en un estado punitivo, es decir, un estado que persigue, criminaliza y castiga de manera desmesurada eh, comportamientos o acciones que podrían atenderse más bien con política social, ¿no? Eh, Otro aspecto muy importante, pero al mismo tiempo preocupante, es que en ese proceso de transformación institucional fue posible una transformación y una actualización, una automatización tecnológica del Ministerio Público. Esta unidad de métodos especiales que les digo es un salón gigantesco en el cuarto nivel del edificio del Ministerio Público, donde todo el día están oficiales de unidades especiales de la policía escuchando las llamadas que han sido autorizadas por un juez, tomando registros, etcétera. Y hay una dinámica entre fiscalías y esta unidad para las fiscalías que trabajan con esos métodos especiales, ¿no? Pero, y este es un asunto muy delicado, digamos, ¿qué sucede cuando tenemos toda esta capacidad tecnológica y la operamos desde los puntos de vista de un proyecto político que lo que trata de hacer es justicia social para construir una sociedad democrática, versus cuando están en manos de un gobierno y unos actores políticos, económicos y sociales que lo que están buscando es generarse impunidad en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo este aparato tecnológico de escuchas telefónicas en este contexto de un gobierno bastante autocrático, podríamos decir, como el que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, todo esto de la tecnología, las técnicas criminalísticas y las ciencias forenses, no es una cuestión meramente de técnica, sino que es una cuestión política también. Entonces, en eso hay que tener muy en cuenta que nosotros un día podemos estar en las instituciones y hacer todas estas transformaciones, pero hay que tomar en cuenta que un día ya no vamos a estar ahí. Entonces hay que también dentro de los marcos normativos, los dispositivos legales, etcétera, ser muy conscientes de que estas no son meras cuestiones técnicas, de que la ley no es un mero marco normativo que se queda ahí, sino que se puede operar de distintas maneras dependiendo de proyectos políticos y de actores políticos. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante, sobre todo por lo que les decía, que ahorita en México hay un contexto en el que hay un gobierno que está buscando generar esos cambios significativos en todos los niveles,
pero es un proyecto político que no ha dejado de estar en disputa, ¿no? Hay muchos que están, hay otros proyectos políticos en México que están en disputa en este momento, entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? En las luchas políticas, eh, las acciones y todo lo que se hace, cuando cambian las cosas, pueden tomar otras rutas inesperadas. Entonces, un proyecto muy progresista o muy en función del pueblo puede transformarse en una cosa totalmente conservadora y dictatorial, ¿verdad? Entonces, eso en el tema de lo político es muy importante y por eso al principio también en una lámina les hacía la referencia de la importancia de siempre conectar en el análisis del Estado el papel de la ciencia y la tecnología junto con la política y lo político. Yo creo que eso no, esas tres variables no se pueden desconectar o analizar de manera separada cuando queremos entender este tipo de procesos. Y bueno, entonces, en esta disputa política que se ha dado desde 2015 para acá, con características muy particulares por estas transformaciones y estos nuevos dispositivos legales que hay y tecnológicos, eh, eh, lo que se había logrado, como les había mencionado, fue imputar sujetos que nunca habían sido tocados por el sistema de justicia, ¿no? Que siempre habían sido privilegiados y se habían mantenido en la impunidad. Y eso es lo que no perdonaron los actores tradicionales de la política en este país. Entonces, eh, lo que empiezan a hacer es todo un proyecto para la recuperación de esta fracción del Estado que ya les habían prácticamente, ya no estaba en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué problemáticas genera eso? Ahorita que estamos en este nuevo momento, que ya están otros funcionarios públicos o un Congreso distinto, no distinto, me refiero a otras personas, ¿verdad? No cuando se aprobaron estas reformas entre 2007 y 2010, podríamos decir, sino que ahorita es otro contexto, otras circunstancias, entonces lo que vemos es que eso que se logró instalar en el Ministerio Público, lo que ha sucedido es que se le ha dado un giro punitivo que se imprimió en algunas fiscalías, sobre todo, por ejemplo, lo que analizamos nosotros el año pasado en la Fiscalía contra las Extorsiones, en el tema de extorsiones, hay un tema punitivo y de castigo. Quienes más extorsionan, hay todavía un debate de quién es el sujeto que más extorsiona, porque hay varios sujetos, se ha instalado en el discurso que únicamente son las pandillas las que extorsionan, pero son distintos sujetos de la criminalidad los que extorsionan, entonces, pero a quienes más se les ha dado se les ha aplicado esta ley de manera más extrema, con las penas máximas, ha sido a los pandilleros, cuando hay otros actores que, que también tienen esos comportamientos delictivos, pero no se les aplica de la misma manera, ¿no? También lo vimos en este año, lo vimos con la aplicación del tipo penal asociación ilícita, que también se le imputa a los extorsionistas, a las estructuras de la extorsión. También se les imputa ese tipo penal, así como se le ha hecho a los actores de la corrupción y a los actores del empresariado, pero la manera en la que se procesa es totalmente diferente, ¿verdad? Dentro del sistema de justicia opera mucho una noción de que tu procesamiento dentro del sistema va a depender de la clase social a la que tú perteneces, ¿no? Entonces, lo que vemos es una punitividad de pobres. Otra problemática es que no se hizo un esfuerzo de transformación institucional más amplio, paralelo, digamos, esto que se hizo dentro del Ministerio Público apenas se alcanzó al organismo judicial,
no digamos a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte de Constitucionalidad. Entonces no hay, no se alcanzó un punto de relaciones de colaboración, no se comparten los lenguajes, no se comparten las formas de operar, y además se ha instalado en el sistema de justicia. En una de las entrevistas que hicimos, alguien nos dijo: miren, ustedes tienen que entender el sistema de justicia ahorita entre quienes son pro-CICIG y quienes son anti-CICIG. Y de esa manera es que se está polarizando el sistema de justicia al interno, ¿no? Entonces, ese es un tema también bastante delicado. También está la densidad y la complejidad que genera el Código Penal, que, como les decía, está desactualizado y está en contradicción con algunas leyes especiales, en particular la Ley contra la Delincuencia Organizada, que lo que nos platicó uno de los jueces que entrevistamos fue: miren, lo que pasa es que el Código Penal está operando como el Código Penal, pero la Ley contra la Delincuencia Organizada está operando como el Código Penal para procesar al crimen organizado, y el Código Penal quedó para los ciudadanos. Entonces tenemos como dos códigos penales, nos explicaba él. Y entonces, en el marco de el Ministerio Público, del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, esto genera cierta complejidad porque no todos lo entienden de la misma manera. Entonces, en los casos, uno ve los juzgamientos, que por un lado un juez dice que sí a esta medida, este otro juez dice que no. Entonces, vemos una aplicación bastante dispareja eh, por esas mismas tensiones que hay en los cuerpos legales eh, encargados de la persecución y de la investigación criminal y de hacer justicia, ¿no? Eh, y lo que les decía, el tema de la política, ¿no? Que estamos en un momento de disputa muy, muy complicado, en el que el status quo está revirtiendo los cambios, y para estos cambios el Ejecutivo y el Poder Legislativo, junto con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, que es así, ya las recuperaron, o bueno, nunca salieron del status quo, han trabajado muy de cerca para ese revertimiento de los cambios, ¿no? Entonces también la agenda de los dos últimos gobiernos es muy interesante, sobre todo en el contexto de la pandemia, ver cómo, bueno, no interesante, sino preocupante y triste, que el gobierno estaba un poco más preocupado por resolver esta crisis política en la que estaba, que en la crisis que nos provocó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido bastante triste en términos de lo que ha pasado en los últimos 2 años en Guatemala. Y entonces, en ese esfuerzo del status quo de recuperación de esa porción del Estado perdida, la agenda política de estos dos últimos gobiernos, el del presidente Jimmy Morales y el del actual presidente Alejandro Yamatei, ha estado enfocada en eso, ¿no? Entonces, ya han tenido, obviamente, después de varios años, varios logros. Los cambios y retrocesos en el sistema de justicia, como les mencionaba, una especie de desmantelamiento en el Ministerio Público, especialmente en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la salida de la CICIG en 2019, la desarticulación de esa red de actores que habían estado en una lucha intensa por llevar el sistema de justicia a ese carácter democrático que se le quiso imprimir desde mediados de los 90. Y hemos visto cómo el trabajo dirigido por esta fiscal general que les mencionaba, lo que ha estado buscando es salidas fáciles o sencillas que generen o mantengan esta impunidad para en los casos que logró judicializar el MP y la CICIG entre 2015 y 2019, ¿no? En los años entre 2007 y
2014 fue un proceso muy intenso de investigación criminal y de 2015 para acá se judicializaron esos casos y entonces lo que se está haciendo ahorita es ver qué salidas judiciales se le da para que no hayan estas sentencias. Y de todas maneras las cortes pues ya están preparadas que para cuando haya una sentencia, pues las cortes entran a la arena política, judicial, penal, podríamos llamarle, para revertir esas sentencias seguramente, ¿verdad? Esto es algo que yo estoy como previendo o proyectando por lo que se ve de cómo está trabajando el aparato estatal en este momento. Esta consolidación del Estado punitivo que les decía, pero lo más preocupante ha sido la criminalización de operadores de justicia. Tenemos hoy en día ya muchos fiscales, algunos jueces, periodistas y activistas en el exilio, principalmente en Estados Unidos, y también ese mismo grupo de actores y líderes políticos, activistas procesados en este momento, y algunos en prisión preventiva y otros con medidas sustitutivas, esperando el proceso en sus casas, ¿no? Pero es como un contraataque a quienes se animaron a trastocar esa estructura de relaciones de poder y ese status quo que había permanecido en nuestro país durante muchas décadas. En este proceso de recuperación, lo que han logrado es que en 30 meses no se ha elegido magistrados para constituir una nueva Corte Suprema de Justicia. Esto debió haberse hecho hace 30 meses y no se ha hecho, entonces estamos fuera de los estándares del Estado de Derecho en ese sentido. También sí se constituyó una nueva Corte de Constitucionalidad, pero muy ad hoc con actores que lo que hemos visto en sus sentencias es que favorecen estos procesos que pretenden restablecer el status quo, nuevas alianzas para esa recuperación y para el nuevo proceso electoral que viene el año entrante. También una situación económica muy complicada a raíz de la pandemia, pero no solo por cómo impactó la pandemia a la economía, sino por el endeudamiento por el que optó el gobierno para atender la situación de la pandemia. Dentro en la operación de esos recursos hubo mucha corrupción y un mal manejo que provocó una serie de estallidos sociales, mucha conflictividad social, entonces estamos en una situación bastante compleja de crisis política y económica, podríamos decir, en la que la corrupción es rampante, la violencia está en ascenso, la conflictividad social también, hay una polarización muy fuerte. También hemos visto un despliegue de brutalidad policial dirigido a esta respuesta de la sociedad frente a estos males manejos y frente a la corrupción que ya es descarada. Y esta brutalidad pues es parte de un gobierno que se ha instalado, que es un gobierno de mano dura, ¿no? La única esperanza que hay ahorita son las elecciones que están para 2023, pero en realidad no se ven alianzas alternas a la política tradicional, ¿verdad? Todavía estamos como muy preocupados por eso, porque no se ha instalado un proyecto. Entonces ya voy a ir cerrando porque me pasé, creo ya, mucho el tiempo. Solo quería compartirles cómo en estos procesos también se van generando como ciclos de acumulación de violencia vía la consolidación de este estado punitivo que les mencionaba. Entonces ustedes pueden ver que los años que yo les puse en la línea del tiempo no son casuales, ¿verdad? Aquí se ve el punto de inflexión, los puntos de inflexión. 2007 empiezan a crecer las denuncias, esto para el caso de extorsiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de 2006 habilita, ¿no? Dos tipos penales y una metodología de investigación
criminal que permite que haya un crecimiento en la persecución de esos casos. Pero no es solo, no es así de sencillo, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo el aparato estatal combate este tipo de crimen y si paralelamente está aplicando una política social, porque el problema es que hasta ahora la estrategia no ha detenido el delito porque no está considerando o no ha considerado dentro de ese modelo de persecución que la estructura criminal que están persiguiendo existe tanto dentro como fuera del sistema penitenciario, porque muchas de las llamadas extorsivas salen de la cárcel. Entonces, por ejemplo, en esto que decía de cómo las transformaciones institucionales no alcanzaron a todas, el sistema penitenciario es uno de los que más requiere de una reforma estructural, ¿no? Pues existen problemas sociales que deberían de tratarse mediante políticas sociales, como les decía, no mediante el brazo, no, o no solamente mediante el brazo penal del Estado. Porque estos problemas sociales se podrían, como la pobreza y todo esto, se podrían trabajar con política social y esto podría evitar estos ciclos de acumulación de violencia. Es lo que nosotros hemos observado y podemos concluir y recomendar incluso que reducir el papel del Estado punitivo y ampliar las políticas sociales, ¿no? Y aquí esta diferenciación de clase que hay en el sistema que les mencionaba, que el Estado, este sistema punitivo no procede igual cuando se trata de sujetos criminales como los altos funcionarios públicos o miembros del empresariado. Eh, Esta es la estadística del encarcelamiento por asociación ilícita y ustedes pueden ver también que el momento en el que empieza a crecer es 2007, 2007-2008. También por la operatividad de la ley que les decía. Y como pueden ver ustedes, entre 2006 y 2021 se han encarcelado más de 10,000 hombres y más de 3,000 mujeres solo por este tipo penal, pero este tipo penal siempre va a estar asociado con otros tipos penales complicados como asesinato, lavado de dinero, corrupción, extorsión, etcétera, que hace que las penas sean para estas personas a veces están. Algunos pandilleros, por ejemplo, ya han alcanzado miles de años en sentencia, entonces ya es imposible. Es el sistema de justicia, hay ciertos sujetos que los ve como irrecuperables para la sociedad. Y al mismo tiempo también se han creado prisiones VIP desde 2015 para acá, cuando tenemos estos nuevos sujetos criminales o procesales que no habían tocado el sistema. Un poco la justificación es que estas cárceles son necesarias porque estas personas corren peligro en los centros de privación de la libertad comunes, entonces necesitan estar separados y eso se entiende, pero eso no significa que las condiciones en las que viven tengan que ser de privilegio, ¿verdad? Ya hasta en uno de los centros, uno de los privados de libertad construyó un edificio de mini apartamentos en los que cada uno puede tener su pedacito que tiene cocina y varias cosas, ¿no? Entonces, eso nos parece que es un problema del sistema que hay que resolver también. Aquí también algunos números de las imputaciones de este tipo penal que ha hecho el Ministerio Público de 2006 a 2019. Y aquí pueden ver ustedes, aquí está por fiscalía. Entonces pueden ver ustedes que, por ejemplo, esta de las extorsiones tiene 689. Esta contra el crimen organizado, también 426 imputaciones y las otras pues son poquitas y no tenemos los datos aquí de algunas fiscalías porque por la misma situación política en la que estamos no nos han querido dar esos datos. Si tuviéramos esos otros datos,
podrían ver ustedes en números esta diferencia de que les digo que hace el sistema en función de clase social, ¿no? Pero les dejo estos para que se hagan una idea más o menos de cómo funciona. Y pues ya, vamos a ver, cierro con este tema, que es un tema bastante complicado de comprender y un poquito polémico de mencionar, porque se espera que la justicia sea objetiva, neutral, etcétera, pero en realidad lo que se observa en las prácticas y en los sistemas, en las instituciones, en sus formas de operar, es que están lejos de ser eso y de que los proyectos políticos y la política tienen un papel y un rol dentro de la dinámica de los aparatos de justicia. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de explicar es que hay que salir de esa idea un poco normativa de que la justicia está totalmente separada de lo político, que la aplicación de la ley y la persecución penal por distintos temas, ¿no? Uno de los primeros que nosotros podríamos presentar para discutir es que la aplicación de la ley y la persecución penal funcionan a partir de esos dispositivos legales que aprueba el legislativo. Entonces ahí se da esa aprobación en un contexto político, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, que estos ya traen impresa una visión política de la sociedad y de qué es lo punible en nuestra sociedad, ¿no? Entonces la dinámica política en la que se aprueban estos dispositivos es importante. Entonces, bueno, ya tenemos la ley, ya existe, pero también está la operatividad y la práctica, como les decía. Y en ese ámbito, en esa otra dimensión o nivel de análisis, lo que podemos decir es que se da una especie de micropolítica en el que hay un espacio para la toma de decisiones cuando por momentos y bajo ciertas circunstancias los sujetos se desprenden de esa estructura normativa que los rige. Por ejemplo, lo que hace la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad cuando facilita amparos para facilitar ciertos procesos judiciales de algunos de los casos de los que se quiere revertir, por ejemplo, ¿verdad? Y a través del sistema de justicia, nosotros podemos ver que dentro de las instituciones se está librando una batalla política. Entonces no podemos decir, no tenemos cómo argumentar que el sistema de justicia es ajeno a lo político. Si ahí mismo dentro se están librando las batallas, ¿no? Ahora los actores en cualquier momento, bueno, te pongo una denuncia, interpongo un amparo en esa dinámica de disputa política que hay ahorita en nuestro país. Así es como se está dando la estrategia de la lucha política. Entonces, ese es un tema que me parece importante considerar y discutirlo para que podamos entender cómo es que podemos reforzar estos sistemas. Y, perdón, ahora sí ya con esta cierro, que es una cosa que yo no quería dejar de mencionar, la importancia que hay en este momento histórico de que nuestros países, México, Guatemala, pero también el resto de Centroamérica, tengan una relación más estrecha, porque compartimos muchas problemáticas y entonces nos volvemos en una región que podría trabajar sin ignorar sus marcos legales, sus proyectos políticos, porque obviamente el proyecto político que hay ahorita en México es distinto del que hay en Guatemala, es distinto del que hay en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, pero es importante, creo yo, conformar un bloque regional, que de eso casi, bueno, en algunos momentos se habla, pero no se alcanza por estos problemas compartidos. Tenemos un vecino con una agenda política que nos implica a todos como región, entonces creo que en ese sentido también sería muy importante trabajar políticamente juntos frente a este vecino, pero frente a la dinámica política de Latinoamérica también y la dinámica política del mundo.
Y un tema que ya se mencionó antes, ¿no? Este tema de la migración. Aquí les puse esta fotografía, que es esta caravana y esta preocupación que mencionó la compañera María Alejandra Tenorio en su pregunta. ¿Cómo hacemos para frenar esto, no? Y además el tema este bueno, esta gente viene a pedir derechos en un país que no es su país, ¿verdad? Esta otra imagen la puse también para ver cómo en este tema de la migración, porque es que lo debemos atender de manera regional. Este es un accidente que yo no sé si ustedes vieron en las noticias de principios de diciembre del año pasado, en el que murieron, si no estoy mal, 55 migrantes que iban hacinados dentro de este camión en Chiapas. Y suceden este tipo de cosas. Entonces, también tenemos, les puse este mapa, que este mapa representa las líneas son las rutas del narcotráfico en Guatemala, y pues los colores rojos y amarillos son las partes más, donde hay mayor índice de violencia y de criminalidad. Pero las rutas, si ven ustedes, van hacia México, ¿no? Entonces es también un problema que compartimos, y vienen del Salvador, de Honduras y de otros lugares, ¿no? Pero al compartir todas estas problemáticas, y si bien sí han habido reuniones entre nuestros gobiernos, creo yo que sí es importante pensar un poquito las problemáticas más en términos de la región, eh, para ver cómo es que podemos pensar soluciones a problemas que compartimos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría abordar, ya ahorita, y ya con eso cierro, para pasar a la parte de las preguntas y el debate, esto que mencionaba María Alejandra, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos con este montón de gente que se viene para acá, ¿no? Entonces yo lo que observo es que en realidad es una problemática que es una cadena que involucra a varios países. Toda Centroamérica, y recuérdense que en las caravanas no van solo ciudadanos centroamericanos, sino que van haitianos, venezolanos, cubanos. Tapachula es un lugar, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar ahí también, es un lugar donde uno encuentra ahí personas de todas las nacionalidades esperando pasar, ¿verdad? Y yo lo que quisiera mencionar aquí es en el qué hacer el tema, este problema no se puede, como otros problemas no se pueden abordar solo con el brazo penal del Estado y con el tema del derecho, porque yo ya lo hemos observado con otras problemáticas sociales que castigar no resuelve el problema. Cuando castigamos, lo único que hacemos es meter a la cárcel a una serie de personas que están vinculadas a esto que ya dijimos que es punible en nuestra sociedad. Y entonces lo que hacen las personas es buscar otras vías, ¿verdad? Así como mencionaban hace un momento, bueno, la bestia llegó a un punto en el que se dijo esto ya no puede funcionar, pero entonces la gente ahora se va por otros lados y por otras rutas. Por eso es que ahora vemos estos camiones que van llenos de gente. O sea, no quiere decir que esto era mejor o que lo de antes era mejor, solo me refiero a que siempre la gente va a pensar otras estrategias de cómo moverse. Entonces, en ese sentido, creo yo que solo castigar ciertos comportamientos, por ejemplo, de las personas que ya se habla de traficantes de personas, de migrantes, viéndolo solo así no se va a resolver, porque como decían, este es un problema que ya tiene una historia muy larga entre nuestros países, de desplazamientos, de refugios, en el que México ha sido muy, muy caluroso con Centroamérica, pero en este momento es distinto, ¿no? El desplazamiento de estas personas también es forzado, pero por las circunstancias económicas, políticas de criminalización, de violencia, etcétera. Entonces, eh,
yo creo que lo ideal sería generar estrategias de política social regional, porque eso es lo que son estos problemas. Y ya, muchas gracias, con eso cierro. Perdón por pasarme un poquito del tiempo y lo dejo ahí y espero que les haya aportado a las discusiones que ustedes tienen en este diplomado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Y también en estos momentos yo quiero agradecer a las personas que nos siguieron en la transmisión en Facebook, tanto en nuestras redes sociales de Buen Gobierno, del Instituto Nacional de Formación Política y de la 4TV. Además de agradecerles, pues en este momento me despido de ustedes, despedimos la transmisión en línea, si bien nosotros seguiremos aquí en la conversación. Quiero agradecerles que nos han acompañado a lo largo de este tiempo en esta transmisión en línea. Muchísimas gracias. Les invito también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en el Twitter del Buen Gobierno, INFPBG, y también en Facebook, @Buen Gobierno. Me despido de la transmisión en línea y continuamos con la sesión.